través de la palabra, y esa es la idea. La idea no solamente que nosotros seamos alimentados aquí con esta palabra, sino también aquellas vidas que están en sus hogares. Dice, escogidos para servir. Muchas veces pensamos de que los únicos que han sido escogidos para servir son los líderes, los pastores, o los misioneros, o los maestros. Mira, amado, si nosotros hablamos de ser escogidos para servir, nos podemos remontar hasta el Antiguo Testamento. Desde el tiempo de Noé, desde el tiempo de Abraham, desde el tiempo de Moisés, el tiempo de Josué. Dios empezó a llamar hombres y mujeres. Acuérdense bien, Dios empezó a llamar desde antes que aparecieran los jueces, desde antes que aparecieran los reyes. Dios empezó a llamar hombres para que, con un llamado específico. Y la idea es que nosotros tenemos que tener en el corazón el deseo de ser llamados a servir. Usted va a decir, ¿a servir en qué nivel? Cuando hablamos de la palabra servir, estamos hablando de diaconai, que viene siendo el diácono, el servidor dentro de la iglesia. Y aún si se da cuenta, el apóstol Pablo, mi esposa estuvo hablando la semana pasada, lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1, la primera parte, lo que estuvo hablando fue bien interesante porque hizo la introducción y es necesario que nosotros nos demos cuenta de lo que la Biblia nos dice en esos versículos. Pero cuando nosotros vamos avanzando nos damos cuenta de que hay una advertencia de parte de Dios a través del apóstol Pablo, para que nosotros podamos ser edificados y estar preparados en todo momento. Mi esposa hablaba la semana pasada también acerca de lo que estaba sucediendo en aquel entonces y por qué la carta le fue enviada a Timoteo, a la iglesia de Éfeso. Porque nosotros necesitamos ser edificados en todo momento, hermano. Nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Muchas veces pensamos muy remotamente, como he oído ciertas personas aquí. Yo vine, dice, hace unos 5, 6, 10 años, dice, o 15 años, dice, miraba solamente a alguien predicando, a alguien enseñando, pero nunca pensaba de que yo lo iba a poder hacer. Mira, amado, cada uno de nosotros tenemos un llamado. ¿Cuántos creemos que somos llamados a hacer algo específico dentro de la obra del Señor? Es muy necesario tener esa idea. Por eso el título de hoy de la lección, él dice, escogidos para servir. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12 en adelante. Dice el apóstol Pablo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome, ¿qué dice la Biblia ahí? En el ministerio. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena
milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Cuánto hemos leído esa palabra bien detenidamente? Fíjense qué interesante que la palabra tiene, porque Dios la inspiró, amado, y ahí hay vida. Y como hay vida, el que nos da la sabiduría para poder entender la Escritura, solamente Dios. Y si Dios nos da la sabiduría, entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer, como hemos venido en todos estos tiempos, orar al Señor para que el Señor, que fue quien la inspiró a través del Espíritu Santo, nos dé la sabiduría para poder entender. Dice el pensamiento central: un llamamiento al servicio cristiano se origina exclusivamente en la soberanía de Dios. Y ahí está el texto áureo, es el versículo 12 de 1 Timoteo 1. Muchas veces creemos que nosotros, que Dios no nos tiene en cuenta. Y hay una de las cosas que dice, hay una enseñanza aquí en datos generales. Dice: el hombre inconverso se caracteriza por sus vicios y aberraciones, pero la gracia de Dios se deposita en él, en el creyente, virtudes, y lo identifican como nueva criatura. Fíjense qué interesante, ¿eh? Porque todos los que estamos aquí, bueno, yo digo, puedo decir los adultos, en alguna ocasión nosotros estuvimos perdidos. Unos dicen, y muchas veces las personas salen diciendo, o cuando estábamos allá en el mundo, pues yo no sirvo para nada porque la atadura es tan grande, el problema es tan grande. El vicio que alguien tiene, aparentemente nadie lo puede liberar. Nadie puede hacer una persona diferente. Y francamente le voy a decir una cosa, amado: nadie puede cambiar a nadie, a menos que esa persona no quiera ser transformado. Pero si nosotros nos vamos a la historia del apóstol Pablo, si leemos Hechos capítulo 9, nos vamos a dar cuenta quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era cualquier cosa. No se lo voy a leer todo, solamente se lo voy a decir por arriba, ya que muchos de nosotros lo conocemos. Y aquí es donde el apóstol Pablo está abriendo el corazón delante de Timoteo, para que Timoteo se dé cuenta de la situación, que sí, Dios tuvo misericordia del apóstol Pablo, también Dios puede tener misericordia de todas aquellas vidas que quieren buscar al Señor. Una de las cosas que el apóstol Pablo dice, y pasa en el capítulo 9 del libro de los Hechos de la principio de la iglesia primitiva, es esto: de que el apóstol Pablo había nacido en Tarso. Él era romano porque la ciudadanía romana vino a través del padre. Okay, yo pienso que mi esposa explicó eso también la semana pasada. Y una de las cosas que sucedió es esto: que aunque él nació en Israel, en Jerusalén, entonces el apóstol Pablo fue criado de una manera pues tremenda. Él estudió en las mejores escuelas. El maestro de él fue Gamaliel, uno de los mejores eruditos. Y la Biblia en el libro de los Hechos habla 2 o 3 veces de Gamaliel. Un hombre capacitado intelectualmente hablando. Y le enseñaba, las enseñanzas que le daba era tan y tan profunda que aún, oígame hermano, para tener esa sabiduría, entonces quiere decir de que el apóstol Pablo no era cualquier cosa. El apóstol Pablo entonces, como siempre, mire, se convirtió prácticamente en un fariseo. ¿Ve? Él era fiel a su creencia, a lo que le habían enseñado. Por eso él mismo, más adelantito lo vamos a ver, que él actuaba en la ignorancia y defendía su fe, defendía su creencia a su manera. Él era un jefe grande en el ejército romano. No era cualquier cosa. Aún dice la Biblia que cuando a Esteban lo mataron, dice la Biblia que él estaba ahí en ese lugar.
Hechos capítulo 22 lo dice también. Él estaba en ese lugar. Y entonces el punto es de que él siempre estaba persiguiendo la iglesia, porque él creía que lo que estaba haciendo estaba correcto. Él agarraba a las personas, él les pedía cartas aún a los sacerdotes y a todas aquellas personas que debía de pedirle las cartas para ir, buscarlas a distintos lugares, a cualquier lugar que él podía y le permitían ir, y los agarraba, los traían presos para ser juzgados. Entonces quiere decir de que Pablo no era cualquier cosa, no era un soldado más, no era un creyente más de su teoría. Era alguien que, si nosotros dijéramos hoy, wow, ese no tiene perdón de Dios. ¿Cuántos creemos que hay personas así que nosotros le hemos visto que dicen, ese es un criminal, ese es un delincuente? ¿Verdad que sí? Lo que yo le estaba hablando ahorita lo pueden encontrar en Hechos capítulo 9, del 1 al 22. Hechos capítulo 22, del 1 al 16. Y tal vez el 26, del 12 y en adelante. Y la carta a los Gálatas también, del 1, capítulo 1, verso 11 al 13. Pero, ¿cómo es posible? Y aquí es donde viene la enseñanza de esta noche. Que a pesar de que que una persona esté en esa condición, Dios tiene misericordia. La llama. El apóstol Pablo Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, mejor dicho, iba a tomar preso todos aquellos que se habían ido en el tiempo de la dispersión, después de que Cristo murió y resucitó. Él llevaba un coraje terrible. Si usted lee el capítulo 9, si usted se va a dar cuenta, lo que salía de él era odio, rencor. Mire, amado, la persona que le enseña a los feligreses el odio y el rencor no viene de parte de Dios. No. Tenemos que enseñarle al pueblo, si en verdad Dios nos ha llamado a servir, tenemos que enseñarle al pueblo lo que es el verdadero Dios, que Dios es amor. Y no importa lo que nosotros veamos a nuestro alrededor, porque si somos llamados a servir, óigame, entonces tenemos que ayudarle a las demás personas para que sirvan, y es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí con Timoteo. Ahora, yo lo voy a leer aquí, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 y 17. Porque me es impuesta, dice, necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena manera, de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Uno de los puntos que me llama la atención de este versículo es aquí la parte A del verso. Porque me es impuesta necesidad y ay de mí, dice, si no anuncio el evangelio. Porque lo hago de buena voluntad. A quien Dios ha llamado, aprende a servir con una voluntad guiada por Dios. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo un perfecto viene del Padre de las luces de Dios, ¿verdad que sí? Y el que pone en nuestro corazón el querer como el hacer por su propia voluntad, solamente es Dios. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo, teniendo la sabiduría, teniendo la autoridad y todo lo que había hecho, de pronto tiene un encuentro con Dios, con Cristo mismo? Y Cristo se le manifestó de una manera tan tremenda que si nosotros vemos a alguien por ahí, lo primero que hacemos es juzgarlo, pero Dios lo que ve es el corazón. Y lo que nosotros tenemos que aprender a ver es el corazón del hombre. Todos somos útiles en la obra del Señor.
Si nos ponemos a ver todos los defectos, los primeros que tenemos que corregirnos somos nosotros. Porque muchas veces queremos corregir al mundo entero, pero el buen siervo no trata de corregir a aquellos, sino que se corrige a sí mismo. Y como dice el apóstol Pablo, esto me es impuesto y ay de mí, dice, si yo no hago esto. ¿Por qué? Mire, amado, le voy a decir, cuando estamos llamados a servir, mire, no podemos estar tranquilos en la casa sabiendo que hay una necesidad. Y eso es exactamente lo que le pasaba al apóstol Pablo. Él sabía que había una situación. Él nunca vio como si fuera un oficio. Él nunca vio como si fuera una profesión. Él se vio porque él tenía que estar involucrado, porque a lo que Dios nos llama es exactamente hacer el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Y eso es lo que está pasando hasta el día de hoy. Que hay muchas personas que aún, mire, amado, estamos orando al Señor para que Dios levante siervos en una área, siervos en otra área, siervos en otra área. Pero siempre nadie quiere levantarse. Son pocos los que se levantan. Pero como que nos acostumbramos a estar solamente sentados o estar siendo siempre empujados por alguien. Pero si Dios nos ha llamado a hacer ese trabajo, entonces nosotros tenemos que saber que el que pone eso en nuestro corazón solamente Dios. Desde el llamamiento de Abraham, desde el llamamiento de Noé, desde el llamamiento de todos los líderes en el Antiguo Testamento. ¿A qué lo llamó? ¿A qué Dios llamó a Abraham? Usted va a decir, a que fuera, porque él iba a la tierra prometida, le llamó a servirle a Dios. ¿A qué llamó Dios a Noé? A que le sirviera a Dios. ¿A qué Dios llamó a cada uno de ellos? A Moisés, a Josué, a que hiciera la voluntad de él. Y por más que nosotros queremos sentarnos, esa fuerza que hay dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, es el que nos impulsa a hacer lo que hacemos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Los veo medio preocupados por ahí. Porque usted va a decir entonces, pastor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, el llamamiento se origina, dice, en la soberanía de Dios. No depende de quién es uno, sino a pesar de quién es. En el ministerio es más importante ser que hacer. Oigan, esto está tremendo, ¿eh? Lo más importante es ser que hacer. Porque hay gente que hacen tantas cosas, pero no lo sienten en el corazón. Lo hacen porque lo empujan. Pero el hacer, el ser nosotros siervos, eso nos lleva y nos impulsa a hacer aquello que nadie nos manda a hacer. Qué lindo cuando uno muchas veces ya ha delegado y ya no necesita más andarle diciendo al hermano, limpia esto, limpia allá, recoge allá, chequéame allá, chequéame allá. Mire, amado, parece que el líder aquí tiene que estar siempre con la cabeza en un millón de cosas y a la vez estar ministrando. Pero cuando ya la persona ha entendido y sabe lo que es el llamado al servicio, ya como que uno se va dedicando solamente a la palabra, a preparar y a ministrar la que Dios nos ha dado a hacer. Amén. Dice aquí algo. Dice, es imprescindible, dice, una convicción clara para el que va a servir. Mire, le voy a hablar de 7 puntos aquí. Primero, es imprescindible una convicción clara de lo sagrado.
El servidor tiene que tener una convicción, una idea clara de que lo que estamos haciendo es sagrado. Punto 2. Se requiere transparencia total. En otras palabras, no tenemos que tener doble cara. ¿Ok? Punto 3. Es necesario que uno esté donde Dios lo puso y que haga lo que Dios le ha asignado. En otras palabras, mantenerse con lo que Dios le ha mandado a hacer en el lugar preciso y en el tiempo preciso. El punto 4 implica una tarea impostergable. ¿Qué es una tarea impostergable? ¿Qué quiere decir la palabra impostergable? No se puede dejar para después. No podemos poner excusas. Ya no podemos cambiar de excusa, ni dejarla para más tarde, ni hacerla cuando nosotros querramos. Conlleva una tarea indelegable e intransferible. ¿Qué quiere decir esa palabra, indelegable? No se la podemos dejar a otro. No, nosotros mismos tenemos que hacerlo. Si el Señor Mire. lo delega en mí, tengo que hacerlo yo. Y dice, es intransferible. Si Dios lo ha llamado a nosotros a hacer un trabajo específico, tenemos que hacer ese trabajo. Intransferible. Yo no puedo decirle, si Dios me ha mandado a mí a barrer aquí, ¿y por qué la hermana no lo hace? Hermana, hágalo. Mire, amado, muchas veces hay personas que llegan nuevas a la casa del Señor. Y usted se da cuenta de que las personas nuevas, hay gente que tiene 5, 10, 15, 20 años y están sentados y están viendo, mire, están agarrando nota de todo, pero de todo lo que a ellos les parece que no debería ser. En vez de estar escribiendo versículos bíblicos y empezar a hacer las cosas bien. Así hacían los fariseos. Cuando el Señor Jesucristo iba y estaba enseñando, dice la Biblia de que ellos se sentaban y llevaban una notita por ahí a ver qué palabra agarraban. Ese es un fariseísmo, amado. En vez de venir con un corazón sincero para servir, para ser un siervo, un verdadero siervo, es aquel que se sienta, que se alimente la palabra y esa palabra nos lleva a nosotros, mire, a funcionar. Es como cuando nosotros le echamos gasolina al carro. ¿Verdad que sí? Si no le echamos gasolina, el carro se para. Si le echamos gasolina, entonces nos sirve para el propósito que nosotros vamos a dar. Lo determinamos. Amén. Entonces quiere decir, el punto que sigue es una tarea ineludible. ¿Qué es una tarea ineludible? ¿Quién puede decir lo que es algo ineludible? Hermana, dígalo. Pues algo que no se puede, como diría yo, delegar o dejar de hacer o... Ineludible. O imposible. ¿Alguna otra opinión? Está bien, hermana, lo que digo. Ineludible. No se puede anular. Es que no nos podemos esconder de eso. Si yo sé que mi responsabilidad, que Dios me ha llamado a darle de comer a los pobres, por más que yo quiera esconderme, pues no voy a poder hacerlo. Y el último punto, produce una pasión irresistible de servicio incondicional a Dios y a las personas. El llamamiento de Pablo, como el de todo siervo del Señor, ocurre en la iniciativa divina. Mire, amado, es que nosotros tenemos que darnos cuenta de que por más que nosotros querramos ignorar, parte de lo que quiere decir ineludible es eso, ignorar el trabajo del Señor. Si es un llamado de parte de Dios, Dios quiere que seamos, porque es algo santo, hermano, es su obra. Y por eso es que Dios nos llama para hacerlo de esa manera. Amén. Ocurre, dice, la iniciativa divina. No sucede como consecuencia
de inclinaciones naturales que uno tenga. ¿Sí? No, esto no sucede porque alguien lo sepa hacer. No es resultado, dice, de cierto romanticismo que él mismo produzca. Las circunstancias de una vida, dice, no originan el llamado, ya que él mismo tiene principio en la eterna soberanía divina. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo acá, en el versículo 11 del capítulo 1. Según dice el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El apóstol Pablo, si usted se da cuenta en todos sus escritos, él no se presenta como un pastor. Él no se presenta como el más grande erudito entre todos los discípulos del Señor. Más bien él se presenta como el más adelante. No voy a entrar en eso porque más adelante se va a estar estudiando eso. Él se presenta como el más pequeño de todos los siervos de Dios. Ahí es donde nos da a entender que el verdadero siervo es aquel que permanece humilde. Dice el versículo 12. Doy gracias al Señor, doy gracias, dice, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Elmer, ¿cómo nosotros podemos decir que el Señor Jesucristo nos tuvo por fiel si nosotros éramos infieles? Dice que el Señor Jesucristo me tuvo por fiel. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pudiéramos entender eso? Si dice la Biblia que cuando Saulo tuvo el encuentro con Cristo, él tuvo que humillarse. Y no se humilló a su manera, se humilló a la manera de Dios. Y como Dios conocía el corazón de él, hasta ciego de aquella visión que tuvo, dice la Biblia que aquellos que iban con el apóstol Pablo, con Saulo en ese momento, ellos escuchaban pero no entendían. Eso lo dice el capítulo 22. Ellos escuchaban pero no entendían, porque la luz también, ellos no podían entender. Pero Pablo, o Saulo, como quiera llamarle, en ese momento, Dios le abrió el entendimiento en una manera tan tremenda. Mire, amado, ¿cuántos queremos que Dios nos use? Pero para que Dios nos use, tenemos que nuestro entendimiento tiene que ser, mire, ejercitado en la fe. Y en la fe quiere decir en la palabra. Pero ¿qué sucede? Que tenemos miedo para todo. Todos queremos cantar, pero nadie quiere hacerlo. Todos queremos predicar, pero nadie quiere predicar. Todos queremos ser maestros, pero nadie quiere ser maestro. ¿Cómo entendemos eso entonces? ¿Usted sabe por qué? Porque cuando el llamado viene de Dios, ese es el problema. Cuando sabemos que Dios nos está llamando, tenemos miedo, fíjese bien, tenemos miedo de entrar bajo la cobertura directa con el Señor. Porque tenemos tiempo para todo, menos para sacar una hora para leer la Biblia. Menos para sacar una hora para orar en el día. Menos para sacar un tiempo para consagrarnos y hacer todo lo que Dios demanda. Y el verdadero siervo, así como el apóstol Pablo, dice, él se sentía feliz porque el Señor lo tuvo. Mire, amado, es uno de los privilegios más grandes que puede haber sobre la faz de la tierra. La gente se pone orgullosa cuando hace una casa, cuando le pone el techo. El otro día llegó alguien ahí por mi casa y me dice, mire, pastor, yo trabajo, me dice,
frameando las casas. Y cuando yo termino de framear, dice, y me paro, dice. Y mire, amado, de pronto me vino aquello a la mente, como que él se sentía como Nabucodonosor. Él se para, dice, y ve aquello, dice, wow, imposible lo que yo he hecho. Mire dónde está el orgullo del hombre. Estoy hablando del hombre natural. Y yo le dije, ¿cuántas veces tú te has parado y le has dado la gloria a Dios? Porque el que nos da la sabiduría sobre esta tierra es Dios. Y ahí es donde radica la humildad del siervo de Dios. Yo entiendo que este varón antes le servía a Dios y ahora no le sirve a Dios. El orgullo y la vanidad de él es ver aquello lindo, hermoso. Pero yo no le voy a decir que se sienta bendecido por lo que Dios nos ha dado. Claro que sí. Pero el punto es este. ¿Por qué no darle gracias a Dios? Señor, en este momento, cuando yo voy a empezar este trabajo, antes de entrar a cualquier casa o a cualquier lugar donde sea el trabajo, o al restaurante donde trabajen las hermanas, o donde sea que usted trabaje, llegar ahí cuando pise, aleluya, el umbral de la puerta o del edificio, lo que sea, Señor, te doy gracias porque tú me has provisto este trabajo. Ahora, dame la sabiduría. Ajá. Ese es el verdadero siervo. Aquel que depende de él. Pero no, ahí vamos remangándonos la manga. Porque yo soy el cheche de la película. El que tiene cara bonita aquí. El que viene con un gorro aquí que me van a decir ahora. Usted trae el uniforme puesto, ¿verdad que sí? ¿Ah? Y el siervo es aquel que va y primero le dice al Señor, agacho la cabeza, Señor, dame la gracia. Este es un reto para este día. ¿Cuánto lo hacemos, hermano? No me vaya a decir que lo hacemos todos los días. Lo menos que nos acordamos. Lo menos que nos acordamos es de eso. ¿Aló? Los siervos de Dios. Dice la Biblia, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya. En lo mucho te pondré. Y no solamente cuando llegamos, sino también cuando terminamos el trabajo. No, hombre, no, tiramos todo al carro por ahí y pum, y vámonos, apúrate que nos agarra la tarde y venimos pensando en la hora, en el trabajo de mañana, pero no sacamos el tiempo a decir, Señor, gracias por la sabiduría que me diste. Gracias por la sabiduría que me diste. El apóstol Pablo está dando gracias, doy gracias al que me fortaleció. Él no dijo al conocimiento que yo tenía. Aleluya. A Cristo el Señor, aleluya. Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Si el apóstol Pablo era tremendo, yo le voy a enmarcar así para ir avanzando un poco más. Le quiero decir y quiero hacer una pregunta. Jonathan, ¿tú crees que el apóstol Pablo era digno de ser usado como Dios lo usaba, sí o no? Cuando yo digo sí o no, solamente es o sí o no. Cintia, ¿sí o no? Si él respiraba odio, rencor, enojo, ¿sí o no? Yo digo que sí. ¿Sí o no, hermana Emma? ¿Y usted, hermana? ¿Usted cree? Elmer. ¿Sí o no? Así como era el apóstol Pablo, a nuestro ver. Así como él era, ¿no? No, ¿verdad?
Ahora, dígame una cosa y pongamos en balanza también a los 12 discípulos que el Señor Jesucristo llamó. Tampoco. Guerrilleros, pleiteros. Tampoco. Pero es que el Señor lo va moldeando poco a poco. No. Aquí sí o no. Nada más sí o no. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Ah, ok. Todos somos dignos. ¿Sí o no? Mire, amado, es que nosotros vemos el problema, pero Dios tiene la solución a ese problema. Porque si nos damos cuenta, un Pedro, a pesar de que estuvo con el Señor Jesucristo casi 3 años y medio, a la hora que vino el tiempo de los mameyes, como dice por ahí, sacó el machete y casi le corta la cabeza al centurión, del sacerdote. Tomás, incrédulo. Aleluya. Entonces, ¿usted se acuerda de Juan y Jacob? Dijeron, aquellos que no crean en ti, manda que caiga fuego. Y andaban con el Señor Jesucristo. Y eran siervos de... En otras palabras, Dios no vino a llamar gente... Óigame, no vino a llamar gente buena, gente que nosotros digamos, wow, qué tremendo. Yo no le voy a decir que no. Sí, hay abogados, hay doctores, hay hombres que han ido a estudiar, que Dios los está llamando. Y Dios los ha hecho siempre. Claro que sí. Dios los ha llamado. Pero si usted se da cuenta, la mayoría de personas en una congregación son gente de corazón humilde. De corazón humilde. Dios sabe a quién va a llamar y dónde lo va a llamar y por qué lo va a llamar. Porque el llamamiento de Dios es santo. Dice, porque tuvo, dice, por fiel, poniéndome, dice, en el ministerio. Él lo puso en el ministerio, le dijo, mira, Pablito, aquí está tu trabajo. Perdón, no tu trabajo. Aquí está la obra que vas a desempeñar. Y usted no encuentra que el apóstol Pablo diga, mi ministerio. Mi iglesia. Mi iglesia. Mis miembros. Mis miembros. Fuimos a una congregación el otro día por allá que dijo mi iglesia y mi iglesia. Yo digo, válgame Dios, ahora sí la cosa está seria. ¿Qué está pasando, hermano? Yo no tengo iglesia, yo soy un siervo también. Todos somos siervos del Señor. Porque para eso Cristo vino a servir. Y si Él vino a servir, tenemos que aprender del Maestro. Y el Maestro de nosotros es el Señor Jesucristo. Él nos vino a dar el ejemplo de servir. Yo no he venido, dice, a que me sirvan. Yo no he venido para que me sirvan, dice. Yo he venido a servir. Entonces quiere decir que el apóstol Pablo sí había aprendido. Él dijo, poniéndome, dice, en el ministerio, habiendo yo sido antes, fíjese bien ahí en el versículo 13, dice, primero fue blasfemo. Una persona blasfema es aquella persona que habla mal en contra de Dios, en contra de todo el mundo, critica, juzga y condena, hermano. Que él se cree autosuficiente. Un blasfemo. Mire, hay personas que son tan blasfemas, que uno muchas veces no quiere ni escucharlos. Cuando usted oye hablando a aquella persona, por más que usted trata de razonar con él, no, ellos siempre tienen la razón y ellos mandan a uno a freír espárragos allá a las palanganas más profundas de la China. Primero dice el blasfemo. Segundo, perseguidor. ¿Perseguidor de quién? De todos aquellos que buscaban al Señor. E injuriador, óigame hermano, eso es más terrible todavía, porque le encantaba juzgar a todo el mundo. Mas fui, dice, recibido
¿A qué? Léalo fuerte. A misericordia, porque lo hice por, ¿qué dice la Biblia? Por ignorancia e incrédulo. Entonces Pablo mismo está confesando, dice, yo era un blasfemo, dice, yo era un perseguidor, era un injuriador. Y no solamente eso, sino que era un ignorante en lo que estaba haciendo, era más que ignorante. Y a la vez un incrédulo, porque no creía. No creía. Hemos conocido, mejor dicho, con mi esposa, siervos de Dios. Oiga bien, cuando nosotros ministramos allá en las prisiones en Miami y en Immokalee, que son como 2 horas y pico de Miami al norte, allá íbamos a predicar las prisiones. Y los que estaban ahí de líderes, de pastores ahí dentro de las prisiones, habían sido criminales. Y usted me va a decir, pastor, habían matado gente. Porque el diablo los tenía atados. Y estando ahí, tuvieron un encuentro con Cristo. Y Cristo tuvo misericordia de ellos. Cuando en una ocasión, allá en Honduras, fuimos también a una prisión, ahora no me recuerdo cómo se llamaba, al presidio que le llamaban. Eso era terrible ahí. Y el pastor que estaba allí, en ese momento que nosotros fuimos, mire, había sido un criminal de primera, como decían allá. Pero él no decía, yo le doy gracias a Dios, decía, porque Dios se me manifestó en este lugar aquí. Y sí, tengo que pagar mi condena. Tengo que estar tantos años aquí. Ya llevaba un montón de años él ahí. Pero me convertí aquí, empecé a servir. Y usted sabe una cosa, hermano, los diáconos, ujieres, danzaban en el espíritu así en medio de aquel que habían sido criminales, violadores y de todo. Y mire, se sentía la presencia de Dios en aquel lugar. Usted va a decir, entonces, pastor, ¿de qué me está hablando? Que la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará jamás. Los que juzgamos y condenamos somos nosotros aquí. Mire, aquí mandamos a sacar un gloria a Dios, un aleluya. Nadie se lo quiere sacar porque o se le cae la muela o porque voy a despertar al hermano que está a un lado, ¿qué? Porque dicen, no, es que en mi país no se hace eso, pero hágalo aquí en otro país. Gloria a Dios. Hay gente que me ha dicho, no, dice, pero aquí, allá en mi país, yo iba a la iglesia, allá, todos calladitos así. Mire, amado, Dios no se va a despertar porque usted saque un gloria a Dios y un aleluya. Tenemos al Espíritu sentado ahí como estamos sentados nosotros. Pero el verdadero servidor de Dios es aquel que, mire, deja que Dios le impulse y le saque aquello. Si hay agradecimiento en nuestros corazones, entonces todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer porque el Espíritu Santo de Dios nos lo dice que lo hagamos, porque esa es la obra del Señor. Y amén. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. El apóstol Pablo estaba agradecido, hermano. Él era uno de los primeros que debería estar con la boca callada y escondida por allá. Pero era uno de los primeros que estaba predicando que Cristo era real. Porque él mismo estaba dando testimonio de eso. Entonces dice aquí la Biblia, el versículo 14. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. ¿De qué manera Dios sanó el corazón de Pablo? ¿De qué manera Dios? Aquí es donde estamos aprendiendo, hermano. Esos son los estudios. Primero, con la misericordia que Dios tuvo con él. Segundo, la gracia que Dios manifestó a través del Señor Jesucristo. Le dijo,
muchacho, tú has sido, sí, un sinvergüenza, un delincuente, pero yo te amo. Esa es la misericordia de Dios. Yo te amo. Yo te amo. Si te arrepientes, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Quiénes somos los que juzgamos y condenamos aquí en la tierra? Nosotros. ¿Quiénes somos los que señalamos? ¿Quiénes somos los que empujamos? No, y empujamos y le ponemos el pie arriba porque y lo sentamos ahí. No, nosotros los seres humanos, quieto. Y nosotros mismos No, también. y nosotros mismos también Porque nos sentamos. entonces usted va a salir un aleluya y Nos sentamos, no queremos. No queremos. Y usted no sabe si hay un hermano que con esa gloria a Dios, aleluya. Mire, amado, o se despierta espiritualmente o se despierta físicamente. Porque para eso estamos aquí, para motivarnos los unos a los otros. Y por eso el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo. Le dice, mire, vas a tener todos estos problemas. Pues yo te estoy dando mi testimonio, quién yo era. Prepárate. Porque el ministerio, el llamamiento no es fácil. No es fácil. Mi yugo, mi carga, lo que estoy depositando en sus manos no es fácil. Aleluya. Dice la Biblia que fue sanado, primero por la misericordia, por la gracia que se le manifestó. Tercero, por la fe. Y cuarto, por el verdadero amor que Dios tuvo con él. Qué lindo, ¿eh? Es una sanidad total. Usted se da cuenta por ahí que hay gente que dice, no, yo quiero ser otra persona. Y se van por ahí por donde alguien le dice, páseme aquí un huevito rallado por la cabeza y una gallina por acá y el baño de ruda por otro lado. Reprendemos ese demonio, hermano. Dice, por el amor, dice que es en Cristo Jesús. Dice palabra fiel. ¿Qué quiere decir la palabra fiel? Eso quiere decir la credibilidad. Voy un poquito rápido porque el tiempo avanzando. Cuando dice palabra fiel está hablando de credibilidad. Algo que no tiene tacha. Algo que nosotros no podemos dudar. Palabra fiel, dice la Biblia aquí, y digna de ser recibida. Este es el verdadero evangelio, hermano. La palabra de Dios. Y digna de ser recibida. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba sacando una alabanza del corazón de él. Estaba adorando al Señor. Dice, aleluya, y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. Primero, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dijo él? Yo soy, no hombre, hay gente que hoy en día dice, no, ya, yo soy el que me da, el pastor me da la pistola y me paro a la puerta ahí. ¿Quién ha dicho eso, hermano? Cada uno que viene ahí por la puerta, para los sugieres, para los diáconos que ayudan aquí en la obra, dele una sonrisa a aquel, hermano. Te va a decir, pastor, pero tengo ahora la mascarilla puesta, pero dale una sonrisa, mire, ahí para que se le mire por acá. Dios me le bendiga, ¿cómo está? No, déjame, le pongo la pistola ahí para tomar la temperatura y eches eso porque si no, no entra. No, hombre, hermano. Vive Cristo. Aleluya. Dios. Bendito Dios. Dice la Biblia, el apóstol Pablo dijo, yo soy el primer pecador, dice. Se me reveló a mí. Él se me manifestó y por eso yo le sirvo. He pasado tantos problemas, pero yo le sigo sirviendo. Me han apedreado, pero yo le sigo sirviendo. Me han insultado, me han puesto preso, pero yo le sigo sirviendo. Ese es el verdadero siervo de Dios, hermano. Pero hay unos que dicen que son siervos y con la primer tropiezo por ahí, yo no voy a la iglesia.
yo no voy a la iglesia. No, ¿qué va a decir? Mañana va a llover, no voy a la iglesia. Gloria a Dios. El viernes va a hacer calor, yo no voy a la iglesia. Dicen que todavía anda por ahí una incubación de 20 pandemias, yo no voy a la iglesia. Óigame, hermano, con esos siervos yo no quiero ir a la guerra. ¿Por qué? Pero si vamos al mall y vamos a todos esos lugares por ahí, ¿verdad? Ese es un cuento de otro lado. De otro lugar. Después del apóstol Pablo estar adorando al Señor, porque fíjense cuando dice, para salvar a los pecadores, cuando la palabra salvar habla acá, el original, viene hablando de rescatar. Salvar, rescatar, sacar, mire, de lo que el diablo tenía. Y él mismo, dice Pablo, a mí Dios me rescató. ¿Me rescató de qué? Me rescató de la ignorancia. Me rescató de la incredulidad. Me rescató de todo aquello que yo hacía antes. Y por eso yo le alabo y le sirvo. Y por eso estoy dispuesto a hacer lo que Dios me mande a hacer. Muchas veces vamos y predicamos a los lugares que nos invitan, porque nos invitan a predicar acerca de las misiones. Y cuando hacemos el llamado, que cuántos quieren ir a la misión, ni los pastores pasan enfrente aquí ahora por ahí. Aparece uno o dos nada más. Y yo digo, ¿hasta dónde está la iglesia? No sabe que la misión, aquella que tenemos a un lado por ahí. Mire, amado, el día que yo no voy a recoger donaciones y las reparto, yo le voy a decir una cosa. Yo sí tengo, pues, soy el pastor y paso bien ocupado. Desde que empezamos el ministerio aquí, también de repartir donaciones. ¿Cuántas personas yo no he inscrito? Porque hay que inscribirlas primero allí, a llenar unas hojas y llevarlas ahí. Para ver si la persona, si alguien va y recoge donaciones y se encarga de repartirlas. Porque el pastor no puede estar, como quien dice, abriendo la puerta, prendiendo las luces, poniendo los ventiladores a soplar, predicando y después sirviendo la comida. ¿Verdad que no? Entonces, hay momentos que yo le digo al Señor, Señor, quiere decir que si el pastor, se ve el pastor un mes para allá, para la misión de aquí, de repartir las donaciones de comida, se estanca. Y esas cosas a nosotros Dios me ha llamado a hacer eso, pero a mí me da dolor. Dolor en el sentido que yo le digo al Señor, Señor, nosotros no vamos a ser eternos, se le está enseñando a la iglesia cómo hacer. Pero ¿quién agarra la responsabilidad? Aunque sea alguien a recoger y otros a hacer el trabajo, el otro trabajo y el otro a hacer el otro trabajo. Y hacerlo. Entonces le digo al Señor, Señor, le voy a decir esto. Una de las cosas que yo hago, ¿usted cree que como pastores somos seres humanos? Y nos da angustia. Yo le digo al Señor, entonces quiere decir de que el ministerio no es de todos, sino que de una, dos o tres personas. Porque el Señor Jesucristo decía, traen para aquí el pan y los peces y los pescados, y oraba por ellos, se multiplicaban, pero les decía a los discípulos, dale vosotros de comer. Y yo estoy orando al Señor, porque le digo al Señor, entonces quiere decir que si nosotros, mi esposa y yo, desaparecemos de acá, Dios nos lleve a su presencia, que nos lleve a abrir obras a otros lugares, ¿dónde está el legado? O estamos enseñando mal, o la gente no nos ha entendido todavía la visión. No sé si me explico. Yo sé que hay gente que trabaja, hay gente de visión, pero quisiéramos que esa visión no solamente fuera de uno o dos, que esa visión, la iglesia entrara más en lleno. Esa es parte, hermano,
de esta enseñanza también. ¿Me entiende? Dice el verso 16, pero por esto fui, dice, recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su ¿qué? Y cuando habla de clemencia se habla, la traducción es paciencia, para ejemplo de los que habrían de creer. En él para vida eterna. Dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisibles, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Él está exaltando, glorificando a Dios. Pero el verso 18, perdón, al 20, ahí es donde trae la aplicación de esta enseñanza a Timoteo. Le dice, estos mandamientos, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Usted sabe por qué Pablo le está dando esta enseñanza? Porque le está abriendo los ojos a Timoteo. Le dice, te he dado mi testimonio, te he enseñado cómo Dios me trajo, cómo Dios me ha levantado, cómo Dios me ha usado. Pero todo sea para la gloria de Dios, para que le estoy resumiendo esto, para que todo lo que yo haya hecho sea para la gloria de Dios, para que por este testimonio vengan muchos al conocimiento de Dios. Pero ahora te digo a ti, hijo Timoteo, era hijo espiritual. La gente piensa, como lee esto, Timoteo era biológico, hijo biológico de Pablo, no, hijo espiritual. Le dice, te digo a ti para que tengas mucho cuidado, que guardes la fe, que te mantengas firme, porque muchos navegaban en esta enseñanza, pero, dice, vino un momento que ese barco se le rompió. ¿Por qué? Por la incredulidad, porque ellos terminaron, dice, blasfemando, hablando en contra de lo que habían creído. Eso es lo que está pasando hoy en día, hermano. Eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces el apóstol Pablo le dice, ten mucho cuidado, porque a ellos yo no voy a agarrar más problemas con ellos. Yo los entregué en manos, le dice, de Satanás. ¿Para qué? Para que Satanás los zarandee. Porque aquel, amado, que no quiere entender, que no aprende a ser un verdadero siervo, aquel que no aprende no aprende a servir, no sirve para nada. Tenemos que ser siervos útiles en las manos del Señor. Antes éramos una cosa, ahora somos algo diferente. Y si queremos ser verdaderos siervos, tenemos que decir al Señor, heme aquí, Señor. Y no porque yo se lo diga, porque esto es, el apóstol Pablo está hablando algo individual de él, está dando el testimonio, se lo está aplicando a Timoteo, pero esa enseñanza es para el día de nosotros también. O la aceptamos o la rechazamos. ¿Cuánto decimos amén? Amén. En este día, hermano, vamos a aplicar esa palabra a nuestra vida, porque Dios es real. Así que Dios me les bendiga, Dios les bendiga a aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Acuérdense, somos Iglesia Cristiana Oasis de Amor, y aquí es San Antonio, Texas. Bendiciones. Esperamos que esta palabra les sirva de bendición. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amado.